Los mejores cuentos de terror. El huésped de Drácula, parte 2. Con gran dificultad conseguí entender que hacía varios siglos habían muerto allí algunas personas que habían sido enterradas y que luego se habían oído ruidos bajo tierra, y al abrir las fosas se encontraron a hombres y mujeres con aspecto de vivos y con sus bocas rojas de sangre. Por ello, intentando salvar sus vidas, y también sus almas, aquí se persignó de nuevo. Los que quedaron huyeron a otros parajes en donde los vivos están vivos y los muertos estaban muertos y no otra cosa. Era evidente que tenía pavor a pronunciar esas últimas palabras. A medida que avanzaba en su relato, se alteraba cada vez más. Parecía como si su imaginación se hubiese desbocado y concluyó en un verdadero arrebato de terror. El rostro pálido, sudoroso, temblando y mirando a su alrededor como si estuviese temiendo que alguna terrible presencia se fuese a manifestar en ese mismo lugar. En una llanura abierta, bajo la luz del sol, al final, en una angustia de desesperación, gritó: ¡Walpurgis-nacht! Y me hizo una seña hacia el carruaje pidiéndome que subiera. Mi sangre inglesa se calentó ante ello y dando un paso atrás le dije: usted tiene miedo, Johann, usted tiene miedo. Vuelva a casa, yo regresaré solo. Un paseo a pie no me sentará mal. La puerta del carruaje estaba abierta. Tomé del asiento un bastón de roble que suelo llevar a mis excursiones y cerré la puerta. Le señalé el camino de vuelta a Múnich y repetí: regrese, Johann. La noche de Walpurgis nunca ha tenido nada que ver con un inglés. Los caballos se mostraban en ese momento más inquietos que nunca y Johann intentaba retenerlos mientras me suplicaba muy excitado que no cometiera un disparate. Me daba cierta lástima aquel hombre porque parecía sincero. Sin embargo, no pude evitar echarme a reír. Ya había perdido todo vestigio de inglés en sus frases. En su ansiedad se había olvidado que la única forma con que podía hacerme comprender era hablando en mi idioma, por lo que terminó chapurreando su alemán nativo. Ya era algo molesto. Tras señalarle la dirección, le grité: regrese, regrese, y me di la vuelta para descender hacia el valle por el camino lateral. Con un gesto de total impotencia, Johann dirigió sus caballos hacia Múnich. Yo me apoyé sobre mi bastón y contemplé cómo se alejaba. Marchó con cierta lentitud durante un tiempo. Luego se le apareció un hombre alto y delgado sobre la cima de una colina. Aquella distancia no podía verlo con claridad. Cuando se acercó hasta los caballos, empezaron a encabritarse y coquear. Relincharon aterrorizados y echaron a correr como locos. Vi cómo se perdían de vista y después busqué al extraño, pero me di cuenta que él también había desaparecido. Me di la vuelta con el ánimo tranquilo hacia el camino lateral que bajaba hacia el profundo valle que tanto preocupaba a Johann. Por lo que pude observar, no había ni la más mínima razón para justificar dicha preocupación. Creo que caminé un par de horas sin pensar ni en el tiempo ni en la distancia y sin ver persona ni casa alguna. Aquel lugar era una verdadera desolación. Pero no me percaté de esta peculiaridad hasta que,
Dando la vuelta a un recodo del camino, llegué hasta el disperso lindero de un bosque. Entonces pude darme cuenta de que me había quedado impresionado inconscientemente de aquella tremenda desolación que presentaban los territorios por los que acababa de pasar. Me senté a descansar y comencé a mirar a mi alrededor. Me fijé que el aire estaba mucho más frío que cuando inicié mi camino. Parecía que me rodeaba un susurrante sonido en el que de vez en cuando se podía oír muy arriba, algo así como un apagado bramido. Eché un vistazo hacia arriba y pude observar que grandes y densas nubes corrían de norte a sur a gran altura velozmente por el cielo. Eran los inconfundibles indicios de una tormenta que se acercaba por algún lejano estrato de aire. Sentí algo de frío y, creyendo que se debía al hecho de haberme sentado tras la caminata, decidí reiniciar mi paseo. Ahora cruzaba un terreno mucho más pintoresco. No tenía nada de especial, digno de mención, pero todo en él denotaba cierto encanto y belleza. Ya no pensé más en el tiempo y solo cuando empezó a notarse el oscurecimiento del sol comencé a preocuparme por la manera de hallar el camino de vuelta. Había desaparecido la lucidez del día. El aire era gélido y el movimiento de las nubes en lo alto mucho más evidente. Las acompañaba una especie de sonido ventoso y lejano que parecía diferenciarse a intervalos aquel misterioso grito que el cochero había afirmado que era de un lobo. Por un momento me asaltaron las dudas, pero me había prometido ver aquel pueblo abandonado. Así que proseguí y de repente llegué a una amplia llanura cerrada por unas colinas que la rodeaban. Las laderas de estas se encontraban cubiertas de árboles que bajaban hasta la llanura, formando grupos en las leves pendientes y depresiones visibles a ambos lados. Seguí con los ojos el serpenteante camino y observé que dibujaba una curva cercana a uno de los más densos grupos de árboles, y después se perdía tras él. Mientras lo contemplaba sentí en el aire un hálito helado y comenzó a nevar. Pensando en los kilómetros y kilómetros de terreno abandonado por los que había pasado, corrí a buscar refugio en el bosque de enfrente. El cielo se fue volviendo cada vez más y más oscuro y a mi alrededor se podía contemplar una reluciente alfombra blanca cuyos bordes más lejanos se perdían en una confusa vaguedad. Aunque mal, aún se podía ver el camino, y al correr por el llano no se marcaba sus límites tanto como cuando seguía las depresiones. Un poco después me percaté de que había apartado de aquel camino, al dejar de sentir bajo mis pies la dura superficie y hundirme en la tierra blanda. En ese momento el viento arreció, soplando con una fuerza cada vez mayor, hasta que casi logró arrastrarme. El aire se volvió completamente gélido y empecé a sufrir los efectos del frío a pesar del esfuerzo. Ahora la nieve caía tan copiosa y giraba a mi alrededor en unos remolinos tales que casi no podía mantener los ojos abiertos. A cada instante el cielo se veía desgarrado por relámpagos resplandecientes
y bajo su luz solo era capaz de divisar